Ahora vamos a dar detalles de lo que fue su exposición frente al Foro Económico. Lo hizo de manera virtual, se los vamos a estar contando enseguida. Pero ahora vamos a hablar con Pedro Gaite, economista jefe de FIDE. Vamos a hablar de los bonos en dólares que vuelven a caer en Wall Street. El valor del riesgo país está, yo les decía recién, exactamente dónde se ubica, la baja de los bonos argentinos, la suba del rendimiento de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Gracias, Gaite, por atendernos. ¿Cómo va? Soy Nuriam. Hola, buen día, buenas tardes, ¿cómo andan? Bien, muy bien. Bueno, un mal momento para los bonos en dólares. Sí, creo que es parte de la dinámica del mercado. Las últimas semanas venían siendo muy buenas, con una caída muy fuerte del riesgo país, aumento del precio de bonos, acciones. Ahora volvió a aumentar un poco el riesgo país, un poco influido por el contexto internacional, perspectiva de que esa baja de tasa de interés de Estados Unidos, que en algún momento se había vuelto algo que esperaba fuertemente el mercado, ahora hay mayor incertidumbre, también la incertidumbre de cara a las elecciones en Estados Unidos y demás, pero es parte del juego de los mercados y también parte de estar inmerso en un mundo global que obviamente el contexto internacional impacta. A mí, de todas maneras, más allá de esta volatilidad que es propia de los mercados y en particular del sistema financiero, lo que me preocupa son los fundamentos más estructurales del sector externo, porque, como decía, es esperable que haya volatilidad y me parece que así como no era una fiesta y estamos todos salvados cuando veíamos en el último mes cómo se desplomaba el riesgo país, tampoco me preocupa si aumenta un poco en estos días. Lo que sí creo que es alarmante y a lo que hay que prestarle atención es a las reservas del Banco Central. Esa, en definitiva, creo que es la gran variable para entender las condiciones en las que está la macroeconomía argentina, la posibilidad que tiene de pagar la deuda el año que viene, que en definitiva es el fundamento del riesgo país, pero más allá del riesgo país y del pago de la deuda, del normal funcionamiento de una economía y de la capacidad de crecer. Digo, hoy la economía real está muy deteriorada, o sea, la caída de la producción es fenomenal. Hay sectores como la industria que están sufriendo muchísimo, destrucción de empleo, destrucción de empresas, y para que eso se revierta y que este incipiente rebote sea un crecimiento genuino, hacen falta dólares. O sea, las reservas son importantes no solo para pagar la deuda y que caiga el riesgo país, sino sobre todo para que la economía pueda empezar a crecer y la gente pueda empezar a vivir mejor después de lo que fue el deterioro de todos estos meses. Y en ese aspecto, creo que la situación sigue siendo muy delicada. O sea, el frente externo sigue muy comprometido, las reservas brutas están abajo todavía de los 30.000 millones de dólares, las netas están en torno a los 6.000 millones de dólares negativas, los vencimientos de deuda del año que viene son muy importantes, más de 16.000 millones de dólares, y lo que más me preocupa es que no veo de dónde puede entrar dólares genuinos en el corto plazo. Digo, de acá a 5 o 10 años, las proyecciones de aumento de exportaciones son importantes por la maduración de inversiones en el sector energético, en el minero y demás, pero Argentina necesita dólares hoy. Y la realidad es que las exportaciones no están creciendo fuertemente. Eso creo que tiene mucho que ver con la apreciación del tipo de cambio real, que ya perdió buena parte de la competitividad que había ganado con la devaluación de diciembre. Hoy creo que ya podemos hablar de que hay un tipo de cambio algo apreciado. Se sostiene el blend exportador, este 20% de las exportaciones que se liquidan en el mercado financiero, que hace que Argentina pierda 1.500 millones de dólares todos los meses por exportaciones que se liquidan en ese mercado. Esa creo que es la principal herramienta que tiene el gobierno a mano para que haya un ingreso más importante de dólares. Las importaciones siguen creciendo y fuertemente, crecieron en términos mensuales desestacionalizados un 25% en septiembre, y esto no tiene que ver solo con este pequeño rebote de la actividad, sino que creo que tiene que ver con que hoy es barato importar y cuando se elimine el impuesto país, esto se va a agravar. Sí. Digo, el saldo cambiario de bienes y servicios ya fue deficitario en los últimos 2 meses y de nuevo esto se va a profundizar
por el aumento de importaciones, por el aumento de pago de importaciones que viene normalizando el gobierno y sobre todo si se sostiene el blend exportador. Entonces, por el lado del comercio no veo una entrada genuina de dólares y por el lado de las inversiones tampoco se ve eso, porque la realidad es que la inversión extranjera está hoy en mínimos, más allá de la implementación del RIG y demás. No me animaría a decir que va a haber una lluvia de inversiones en el corto plazo. Entonces, lo que queda es la aspiración esta a conseguir algunos parches con el repo. Vos hablabas ahí de la cuestión con el fondo. Yo soy bastante escéptico de que el fondo vaya a hacer un desembolso importante de fondos frescos, más allá de los últimos 2 desembolsos por montos menores que quedan del acuerdo vigente. ¿Crees que eso no va a pasar? Pero entonces, si por el lado de la deuda no vas a tener una entrada importante de dólares y los dólares genuinos, que serían las exportaciones y la inversión extranjera, también me permito dudar si se sostiene de nuevo esta política cambiaria que implica un atraso del tipo de cambio real y sobre todo la cuestión del blend exportador, que me parece que es lo primero que tiene el gobierno a mano, y digo, es una firma y te permitiría un ingreso de unos 1.500 millones de dólares todos los meses, que hoy los necesitas muy fuerte. ¿Vos crees, Pedro, que en algún momento el gobierno va a tener que acelerar esta devaluación micro que viene haciendo y que ya dijo más de una vez que no lo va a hacer? ¿Descrees de eso? Y digo, mirá, esto de que esto de que el Fondo Monetario haya dicho que vamos a tener una inflación el año que viene del 45%, cuando el gobierno habla de una inflación del 17%, recuérdame, en el presupuesto, 17, ¿verdad? Sí, una punta a punta 18,5 Bueno, creo que es. 18,5. Digo, ¿esto muestra de parte del Fondo Monetario un descreimiento de que se va a sostener esta devaluación y que no va a haber un salto más abrupto? El fondo siempre te pide devaluación, eso es una realidad. Hoy el tipo de cambio real está por abajo del valor que tenía en agosto de 2023, cuando el fondo decía que había un atraso cambiario del 40% y el gobierno anterior terminó devaluando un 20%. Entonces hoy el fondo claramente cree que hay un tipo de cambio atrasado y en el marco de un nuevo acuerdo, y si eventualmente fuese a hacer un nuevo desembolso, seguro le exigiría al gobierno un salto cambiario. Ahora, el gobierno está muy comprometido con la baja de la inflación. Diría que es hoy por hoy su principal objetivo de política económica. También pensando en las elecciones, digo, las devaluaciones tienen un costo político importante y un costo social. Digo, devaluar no es gratis, sabemos, acelera la inflación, vuelven a caer los salarios, vuelve a caer el consumo, vuelve a caer la actividad, y en ese marco se entiende que el gobierno quiera evitar esa devaluación. El tema es que si sigue poniendo parches y parches y parches, en algún momento eso termina explotando. Por eso yo creo que lo primero a lo que debería aspirar al gobierno, si procura evitar un salto cambiario, y entiendo que lo quiere hacer, la cuestión es cuán sostenible es eso, es eliminar el blend. Eso te permitiría aumentar en 1.500 millones de dólares la compra directa del Banco Central todos los meses, que es mucho más de lo que podés conseguir con un salto cambiario, porque digo, por más que aumentes, no sé, un 10, 15, 20% el tipo de cambio, no es que vas a tener un aumento de las exportaciones o un desplome de las importaciones que siguen relativamente bajas por la baja actividad económica de 1.500 millones de dólares. Claro. Ahora, ¿cuál es el costo de quitar el blend? Bueno, que se te puede recalentar eventualmente la brecha cambiaria, pero en ese sentido yo creo que el gobierno tiene herramientas para intervenir en esos mercados, lo viene haciendo, no mucho, pero lo viene haciendo, y eventualmente podría intervenir de manera directa. Te doy un dato. El gobierno anterior, en el momento de mayor intervención, porque la brecha se había disparado y porque también las expectativas de una eventual dolarización habían llevado el tipo de cambio contado con liqui a valores de hoy arriba de los 3.000 pesos, en esos meses intervenía con unos 500, 600 millones de dólares promedio. Entonces, si vos tenés 1.500 millones de dólares más todos los meses con la quita del blend y eventualmente eso te recalienta la brecha, vos podés intervenir con menos de la mitad de esos 1.500 millones, podrías contener la brecha. Y además, esa entrada de dólares en las reservas creo que también sería una señal de fortaleza que debería contribuir a que no haya una nueva disparada de la brecha cambiaria. Entonces me parece que eso es lo primero a lo que debería apuntar el gobierno si quiere evitar una devaluación, que digo, es entendible que la quiera evitar. Ahora, también se está hablando de que ya está pensando en disminuir el crawling peg, porque la inflación está desacelerándose, se está acercando eventualmente a ese 2% mensual del crawling, y plantean que cuando esté cerca ya bajarían el crawling. A mí me parece que eso es una dinámica de constante apreciación del tipo de cambio real, y me parece que no hay mucho más margen
para que se siga apreciando por esto, porque hoy no hay dólares en la economía argentina y no veo un horizonte en el corto plazo en el que vaya a haber una entrada de dólares en la escala necesaria. Esa Bien. es la situación, creo yo, del frente externo hoy. Pedro, gracias por este contacto. Bueno, gracias a Que ustedes. estés Hasta muy bien. luego. Hasta luego.